La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Seguimos en el 107.2 de la frecuencia modulada Radio Cartaya, emisora municipal. Y como siempre hacemos, nos centramos en los temas que están pues actualmente, ¿verdad? Más de precisamente eso, de actualidad, porque además la participación ciudadana es muy importante. Ya les hemos hablado en días anteriores de que Cartaya compite este verano para conseguir la bandera verde de la sostenibilidad de Ecovidrio. Contamos con tu ayuda. Pero para hablar de ello, qué mejor, ¿verdad?, que el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartaya, Manuel Vendala. Manuel, muy buenos días. Isabel, buenos días. Bienvenido a esta casa, como siempre. Gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí contigo, muchas gracias. Bueno, esta campaña, ¿verdad?, es muy interesante porque ahí podemos colaborar todos, ¿no? Sí, evidentemente se trata de reciclaje de uno de los elementos más comunes que se utiliza tanto en los domicilios, los residuos domésticos, como en la propia hostelería, con lo cual es una fuente de enriquecimiento de la cadena de reciclaje, ¿sabes? Uh-huh. Para llegar a esto hay un trabajo detrás y una preparación, ¿verdad?, durante bastante tiempo con la hostelería y con todo lo que hay que proporcionarle, ¿no? Claro, aparte de la infraestructura que supone tener medios para poder retirar los envases clasificados de vidrio en este caso, como ocurre con cartón, como corresponde con otro tipo de residuos, pues evidentemente existe un gran trabajo de difusión, un gran trabajo de concienciación, porque no hay que olvidarnos de que con esto lo que se pretende no es solamente hacer una restauración de los elementos que ya ha utilizado desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista medioambiental. Entonces, esa concienciación medioambiental pues hay que ir impregnándola en la sociedad poquito a poco. Se van consiguiendo muy buenos objetivos, muy buenos datos, y eso lógicamente es fruto de un trabajo que se está haciendo. Claro que sí, además son muchos los hosteleros que participan, ¿no, concejal? Sí, en Cartaya nosotros tenemos previsto que todos los comercios, todos los temas de restaurantes, de hostelería y demás, pues participen, se involucren y de alguna manera pues tomen conciencia de que son ellos uno de los eslabones importantes en lo que es el reciclaje del vidrio, porque como te he dicho antes, no solo afecta a las hostelerías, también a los domicilios, a los residuos de vidrio domésticos, pero llegamos a una época del año, en verano, Cartaya aumenta mucho la población, es una población basada en el turismo lógicamente se asimila al disfrute, a salir, a comer, a estar en los restaurantes, en los sitios de hostelería, y ahí se hace mucho consumo. Uh-huh. Ese consumo pues, evidentemente genera que los envases en los que se vienen insertos los propios productos que se consumen, pues evidentemente haya que volverlos a incorporar a la cadena. Y esa concienciación pues hace que ese reciclaje pues sea eficiente y llegue al canal que tiene que llegar, que es el de la restauración de nuevo, para que se puedan volver a reutilizar esos elementos. Concejal, ¿cómo se realiza? ¿Os ponéis en contacto con los hosteleros? ¿Se les da información, verdad, de cómo se va a hacer, de cómo es la recogida, ¿no?, de cómo tienen que hacerlo? Y como usted está comentando, Cartaya evidentemente es uno de los puntos importantes, pero los núcleos costeros son en esta ocasión fundamentales, ¿no? Sí, vamos a partir de que Ecovidrio no es una entidad que gestiona solo Cartaya. Ecovidrio está a nivel nacional. Ecovidrio tiene marcados unos parámetros, unas directrices de cómo se tiene que trabajar, porque tienen muy estudiados cuáles son los hábitos de consumo, cuáles son los momentos y los puntos donde se puede generar más residuos de vidrio, y lógicamente seguimos las pautas que ellos nos marcan. Y ellos, pues, para poder llevar a cabo esto, lo primero que tienen es muchos puntos de recogida de vidrio. Tienen una cantidad de contenedores distribuidos por todo el término, estratégicamente distribuidos, que no se ponen donde parece, se ponen donde se presume que va a haber un mayor consumo y unos mayores vertidos. Siempre se pone al lado de otro tipo de contenedores para que la selección, porque sí, claro, si no ponemos esos contenedores unos juntos con los otros, la gente que hace mezcla los residuos y los tira todos juntos. Entonces se pone una fila de contenedores, cada uno destinado a un fin, y el de vidrio, pues evidentemente específicamente destinado para ese fin,
es el que la gente utiliza para eso. Todo eso viene estudiado por Ecovidrio y que son los que nos marcan las pautas de cómo tenemos que hacer tanto la instalación de los contenedores como la difusión de la actividad de reciclaje que se pretende promover, intensificándola, como estamos diciendo, ahora en la época estival, porque es la época de mayor consumo, la época de mayor generación de residuos de cristal. Sin duda la promoción es importantísima, ¿no? El boca a boca y el que todo el mundo se entere de que hay que hacerlo de cualquiera de las maneras, no solamente por Ecovidrio, sí, porque es importante para el planeta y para todos, ¿no? Pero en esta ocasión, pues, es importante también, ¿verdad?, para Cartaya, que seamos uno de los pueblos destacados dentro de lo que es, bueno, pues, el que seamos conscientes de lo importante que es reciclar. Sí, pero es que además date cuenta de que se incentiva mucho el tema del reciclaje, porque a los municipios que más aportan, que más colaboran y demás, se le hace un reconocimiento que la verdad que es muy llamativo, que es asignarle la bandera verde de reciclaje de vidrio, y la obtención de dicha bandera no es algo gratuito, es algo que de alguna manera reconoce un esfuerzo, reconoce una difusión, reconoce un trabajo, reconoce la instalación de unos soportes físicos, la existencia de unos espacios publicitarios, la realización de continuas campañas de sensibilización, como por ejemplo pues esta entrevista, como pueden ser cualquier otra publicaciones que se hacen en las páginas web del ayuntamiento y en los medios de difusión locales. Y de alguna manera pues hay también incentivos directamente a los participantes, los hosteleros principalmente, que son los destinatarios, como ya hemos repetido varias veces en esta época estival, pues van a recibir un reconocimiento los 3 hosteleros que realicen un mayor reciclaje, un mayor uso de los medios que se le pone a su disposición para que retornen esos vidrios a las cadenas de consumo posterior. Es decir, que vamos a tener una recompensa, ¿verdad?, por hacerlo bien. Sí, verás, que es una cosa hay que hacerlo bien, claro. Hay que hacerlo bien, pero bueno, que realmente, como Ecovidrio tiene planteado estas campañas, es lógico que de alguna manera, porque verás, pedir a la gente que colabore, que participe, que recicle, y al final se quede en nada y nadie se le diga, oye, pues ese sacrificio, ¿cómo se ve? Pues evidentemente dándole un reconocimiento. Ese reconocimiento que hace incentiva al negocio que no lo ha tenido para que el año que viene se estimule más y de alguna manera colabore más. La verdad es que Ecovidrio lleva trabajando y funcionando muchísimos años, ¿verdad, concejal? Sí, la verdad, yo no sé exactamente cuándo se creó la figura. Muchos años. Sé que lleva mucho tiempo, pero que por eso te digo que las campañas que se realizan están más que estudiadas, están más que planificadas, y ellos saben ya lo que tienen que ir haciendo y dónde están las piedras angulares de los puntos donde a lo mejor no se consiguen los objetivos, ¿sabes? Sí. La provincia de Huelva es especialmente sensible porque sí, nosotros en Cartaya hay una serie de evaluaciones de qué cantidad de vidrio se recoge, se hace una estimación, kilos vidrio por número de habitantes. La provincia de Huelva, Cartaya en concreto, está por encima de la media andaluza, pero queremos dar un empujoncito más para alcanzar la media nacional. La media andaluza está en unos 16 kilos y pico por habitante año. Digamos que lo cumplimos, pero queremos llegar a los 19 y pico, casi 20 que hay de promedio a nivel nacional. Y entonces el objetivo de esta campaña es, a corto plazo, conseguir ponernos no en la media solo andaluza que tenemos, sino conseguir estar en la media a nivel nacional del resto de localidades, de municipios y de ciudades que realizan estas actividades. Concejala, ¿hay una fecha? ¿Hay establecido, supongo, una fecha, ¿no? Y unas bases, ¿no? Sí, evidentemente. Lógicamente, como ya te he dicho, esto se concentra en la época estival, ¿sabes? De aquí hasta final de agosto, que es cuando que es la época en la que más consumo hay en la hostelería de aquí de nuestro pueblo. ¿Qué le diríamos al ciudadano? ¿Cartaya es un pueblo que recicla? Sí, Cartaya es un pueblo que recicla y además recicla cada vez más por 2 motivos. Primero, por la concienciación general que se obtiene de las fuentes de información que nos vienen desde el exterior, y segundo, porque los medios que el propio ayuntamiento tiene concertado para la recogida selectiva de residuos permiten que eso sea así. ¿Por qué? Porque existen contenedores para cualquier tipo de residuos ya en la vía pública. Es verdad. Además, tenemos la suerte, concejal, de tener un punto limpio, que no todos los pueblos lo tienen. Claro, evidentemente se potencia de alguna manera que haya determinados residuos domésticos que no son los propios de tirar en un contenedor. Imagínate, alguien tiene 2 sillas viejas o tiene un mobiliario que ya no utiliza, lo puede reciclar allí. Claro que sí.
Sí. Y siendo usted el concejal de Medio Ambiente, también tenemos que decir que si usted tiene que tirar pues un frigorífico, una televisión, lo que sea, que no lo tiene en el monte. Por supuesto. Que tenemos un punto limpio, que es más fácil. Por supuesto. Es que muchas veces a mí me da un coraje tremendo cuando la gente coge la vía difícil. La vía difícil es que somos enrevesados, cogemos la vía difícil. Si tenemos aquí a la entrada del pueblo un punto limpio con la selección en cubas grandes de cualquier tipo de residuo que tenga una persona en su domicilio, que lo único que tiene que hacer es acercarse y tirarlo. Y si no tiene medios, la empresa que se encarga de la gestión se le llama y tiene unas fechas y unos días concretos que te avisan, te dicen tal día, tal hora, ponga usted residuos junto al contenedor, que pasamos con un camión específico para recogerlo y nos lo llevamos al punto limpio. Y ¿sabes? pasan, ¿eh? Pasan, sí, claro, si es que eso está, ya, no entiendo yo, es que como la gente, a lo mejor hay alguien que hace una mínima obra de 2 sacos de escombros en su casa y verás tú, ¿y por qué lo tienen que tirar en el monte? Si es que luego va a generar un coste altísimo para el ayuntamiento que lo van a pagar todos los ciudadanos, si es que eso luego lo tiene que ir a recoger gente del ayuntamiento con lo que eso implica de costes, ¿sabes? Y de riesgo, porque evidentemente ya el monte no es solamente el coste, es el riesgo, porque el monte es un espacio sostenible, muy delicado, y evidentemente cualquier cristal, cualquier fuente de ignición que haya en el campo, pues nos va a generar unos daños tremendos, ¿sabes? Entonces hay que hacer un llamamiento a la población de que utilice los medios que existen, que están pagados por todos, y que lo que hay que hacer simplemente es darle un uso correcto, y el espacio natural tiene un uso diferente a lo que es un vertedero, entonces no se debe de utilizar esos espacios para eso. Siempre se lo digo, concejal, cuando tengo la oportunidad de hablar con usted, que tiene una de las concejalías más bonitas que hay en el ayuntamiento, que es en la de Medio Ambiente. Sí, yo hasta octubre no duermo porque la época que estamos... Exactamente, a eso iba, pero también es muy preocupante, sobre todo en las fechas en las que nos encontramos, ¿verdad? Sí. Que bueno, pues tiene siempre el corazón en vilo. Sí. Para no ver ni una columna de humo, ni absolutamente nada, porque se sufre mucho, ¿verdad? Es que verá, los cartalleros se tienen que concienciar de que tenemos uno de los patrimonios más impresionantes que tiene cualquier pueblo de la... Te voy a decir solo de la provincia, te podría decir de Andalucía o de España. Entonces, ese patrimonio no se ha creado a la vuelta de una semana. Eso lleva años y años y años, y para que esté como está tienen que pasar muchísimos años y muchas actividades de preservación y de conservación. Entonces, es una pena que por una imprudencia o por algún desaprensivo que no, de alguna manera, respeta unas normas básicas, pues se genera un problema de esta naturaleza. Y para ello nosotros estamos siempre encima con la Junta de Andalucía, que nos mantiene en los montes, estamos encima con el Infoca, que tiene medios de extinción, estamos encima con los servicios municipales con la concienciación y la recogida de los puntualmente residuos y demás que haya. Estamos difundiendo las normas que nos marca la Junta de Andalucía sobre cómo se deben de usar esos espacios, fechas en las que no se puede circular por ellos, fechas en las que el riesgo es más alto, como las prohibiciones. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estamos en la época de peligro más alto dentro del año, hasta octubre estamos así en este régimen de protección. Sí. Entonces, se trata de cumplir esas normas, que las normas existen, las normas se difunden, las normas las conoce la gente, el ayuntamiento está cumpliendo su obligación de difundir, de concienciar y de preservar todo lo que puede, ¿sabes? Pero por favor, que la gente tenga mucho cuidado, que es que cualquier desaprensivo o imprudente que te tire una colilla te puede generar un problema enorme. Horrible. No queremos ni pensarlo, ¿verdad, concejal, no. En esta fecha? No, pero fríamente sí hay que pensarlo, porque si no lo pensamos, evidentemente, como que nos olvidamos del riesgo, y el riesgo no lo podemos olvidar. Los responsables de un ayuntamiento tienen que estar conscientes de que tienen que tener esto presente siempre, para que las actuaciones que se reclamen a los distintos colaboradores no se queden en el olvido nunca, ¿sabes? Fantástico el trabajo que hace el Infoca, ¿verdad? Siempre está muy pendiente de todo, por supuesto, de todo lo que es en la provincia, pero sé que en particular, porque además desde el Ayuntamiento de Cartaya se trabaja mucho, se hace mucho hincapié en que tienen que estar presentes tanto en el monte común de arriba como en el de abajo, ¿verdad? Sí, la relación con el Infoca ha existido siempre con el ayuntamiento, siempre ha existido, pero creo que con la intensidad que tenemos en este momento, creo que jamás. ¿Por qué? Porque yo me he encargado, y digo yo porque aunque siempre me acompaña gente del ayuntamiento, técnicos y otros concejales, de potenciar esa relación. ¿Por qué? Porque es que los necesitamos, es que el ayuntamiento no tiene medios para evitar un riesgo
de importancia, ¿sabes? Puede tener un trastorno o puede tener tal para una cosa muy, muy pequeña y muy puntual, pero la relación con el IFOCA es esencial. Este año hemos potenciado como nunca su presencia en el término municipal. Ellos siempre han tenido una base de operaciones ahí en Malatao, donde siempre han tenido un camión de extinción y demás, y un retén que va y viene según las necesidades de un sitio u otro. Y este año tenemos doble presencia, porque en las instalaciones municipales de Malpica tenemos ahora un segundo camión del Infoca nuevo a estrenar, con su retén y con su personal, con el fin de tener asistido con la mayor agilidad, cercanía posible, tanto el campo común de arriba como el campo común de abajo. Y el Infoca, tan involucrado y tan concienciado está con las sucesivas peticiones y exigencias que le hacemos, porque unas veces son peticiones, otras veces son exigencias. Sí. Ellos algunas veces me dicen que somos un poco exigentes, pero le decimos que es que lo necesitamos. Claro. Y recordarás que a principios de mayo tuvimos una de las actividades que jamás ha organizado el Infoca en Cartaya, y ha sido fruto de esa relación, de esa colaboración intensa que estamos teniendo, que es el simulacro que anualmente tienen que realizar para su preparación y demás a tiempo real. Lo han hecho en el término municipal de Cartaya. Estuvisteis todos presentes, lo pudo ver toda la gente de Cartaya, y fue algo, la verdad, espectacular. Y esa es lo que hay que transmitir a la población, que los medios están disponibles y están a nuestra disposición, y que además los tenemos aquí, no tienen que venir de fuera, salvo el avión, que no tenemos aeropuerto aquí, salvo eso, los medios están aquí, ¿sabes? Pero que eso no quiere decir... más cerca que nunca, por lo que usted está diciendo. Más cerca que nunca y en más cantidad personal y material que nunca. Exactamente, porque es la primera vez que ellos tienen un retén tan cerquita en la zona de Malpica, ¿no? Sí, ellos no estaban en el término municipal de Cartaya, estaban en el término de Punta Ambría, en las marismas de los Dieles, en la zona aquella. Sí. Y claro, por cercanía a la zona de riesgo, les convenía trasladarse a un sitio, pues evidentemente más cercano, sitio que no existía hasta que aparecimos nosotros, y me fui a hablar con ellos, digo, ¿cómo que no existe? Lo tenemos, ¿qué necesitáis? Se lo pusimos a su disposición, y ellos van a estar todo el verano, mientras que la época de riesgo de incendio esté vigente, van a estar presentes en nuestro término municipal, en Cartaya, en 2 puntos, campo de arriba y campo de abajo, con medios personales y técnicos, como digo, lo suficientemente experimentados y amplios como para atender cualquier incidencia. Yo siempre toco madera y que no ocurre, pero si ocurren, los medios los estamos gestionando y evaluando para que estén disponibles con la mayor inmediatez posible. Como siempre decimos, la colaboración ciudadana es fundamental. Por supuesto, hay que cumplir las normas. No se puede transitar con vehículos a motor por el Pinar. Evidentemente no se pueden hacer ni barbacoas ni nada de eso. Y tenemos que dejar al Pinar ahora mismo tranquilo, ¿verdad? Dejar al Pinar que respire. Pinar ya llegará la primavera, ya llegará el otoño, ya lo disfrutaremos. Los cazadores, los senderistas, los ciclistas, todas las personas que lo utilizan ya lo utilizarán, ya se disfrutará de él cuando no tengamos riesgo. Sí quiero hacer un llamamiento no solamente a los usuarios del Pinar, sino a sus zonas de influencia. Zonas de influencia, 400, 500 metros cercanos al Pinar, esos últimos 450 metros antes de llegar al Pinar, son tan sensibles como el propio Pinar, porque cualquier cosa que se produzca en esos espacios cercanos al Pinar afectan directamente al Pinar. Con lo cual, a todas las personas que tengan necesidad de tener actividades, de residir o de tener algún tipo de presencia en esas zonas limítrofes o cercanas al Pinar, deben de tener y extremar las precauciones como si estuvieran en el propio Pinar. Y sin olvidar los cortafuegos que se han ido realizando, ¿verdad?, anteriores al verano, y sobre todo en las zonas más cercanas a la población, que también es muy importante, porque Cartaya pues tiene una zona que está prácticamente dentro de lo que es el Pinar. Ahí hay dos partes, por de alguna manera explicarlo lo mejor posible. Ahí hay un programa de actuaciones de todos los años, que el propio Infoca es el que las analiza y el que las realiza mediante la concesión de los trabajos pertinentes, y tiene dos partes, porque una es la que se realiza dentro del propio Pinar y otra es la que se realiza en su contorno, en las zonas de interfaz que están entre lo que es el Pinar y las zonas urbanas. Por ejemplo, las zonas de la playa, del Portil y demás, pues todas esas urbanizaciones lindan con el Pinar. Pues se hace y se potencia unas actuaciones muy fuertes en esa zona que colinda con la zona urbana, porque lógicamente al ser zona urbana la presencia de ciudadanos es mucho mayor que en el propio Pinar. Entonces esa zona está especialmente potenciada, la limpieza, los desbroces y los mantenimientos ahí de cortafuegos, para evitar ese
posible riesgo, ese posible siniestro que puede salir por el simple hecho de que haya más personas, con lo cual hay más riesgo de que haya imprudencias. Y luego están las actuaciones que se hacen dentro del propio Pinar, que lo que se hace es selectivamente crear una serie de cantones dentro del propio Pinar, donde lo que se hace con los cortafuegos es separar una área de otra, por si alguna vez surge algo, intentar evitar que se expanda a otras zonas y concentrarlo todo, si sale algo, en una zona concreta. Para eso los cortafuegos, como su nombre indica, te corta el fuego para evitar que se propague, ¿sabes? Entonces esas actuaciones se han hecho, la Junta de Andalucía, el Infoca, siempre lo hace. Y este año, hace como 15 días o así, estuvimos con el responsable de obras del Infoca, estuvimos y con la empresa ejecutora de los trabajos, estuvimos supervisando todos los trabajos para ver que se habían realizado conforme a los proyectos que tenía el propio Infoca de actuaciones. Entonces, no solamente se hacen por el Infoca los trabajos, sino que desde el ayuntamiento hacemos un seguimiento de esos trabajos para que nos expliquen en qué consisten, veamos cómo ha sido su ejecución y que se han realizado correctamente conforme ellos tienen establecido que se tienen que hacer las cosas. Como siempre decimos, toda precaución es poca y estamos en una época muy complicada y no va a ocurrir nada, porque no va a ocurrir, si no ya verá, pero hay que estar preparados, como usted bien dice. Hace unos días seguramente pues el susto se tuvo en el cuerpo en todo el pueblo, porque veíamos una columna de humo bastante intensa en la zona, si no me equivoco, de los 4 Puentes. Concejal, ¿qué ocurrió? Pues sí, ahí hubo una incidencia probablemente fruto de una imprudencia, porque es una zona de tránsito, o bien con vehículos, o bien peatonal, porque allá hay aceras y demás, y mucha gente camina allí hasta la barca. Entonces, una tarde de mucho calor, sobre las 6 de la tarde, o poco así, más o menos, pues sale un conato ahí de un incendio, y lógicamente está pegado a las paredes del pueblo, prácticamente. Entonces, el riesgo es alto. El riesgo es alto. Los medios actuaron inmediatamente. Ahí había como 4 camiones de bomberos del consorcio provincial, más otro de los que tenemos aquí del Infoca, que evidentemente lo apoyó. Guardia Civil, Agente de Medio Ambiente, Seprona y todas las personas. Impresionante el dispositivo. Un dispositivo muy grande. Bueno, pues imagínate que eso fue un incendio pequeño. Imagínate cómo puede ser el dispositivo cuando es un incendio grande, ¿sabes? Evidentemente aquí se intensifica por la cercanía al pueblo. Pero que los medios, ahí se ve, la gente ahí lo pudo ver, porque hubo gente que se acercaba, aunque hubiese ciertos riesgos, porque esas cosas ahí no se debe de acercar a la gente en esos momentos, pero que los medios estaban ahí, actuaron, y el incendio en ese momento se apagó. Pero claro, te puede surgir un problema grande porque es una zona de mucho tránsito, ¿sabes? Claro. Entonces, eso, y muy cercano a la población. Muy cercano, ¿no? A la Entonces, población. Es que funciona, ahí está todo entre el viento que pueda hacer, ¿verdad? El cambio del viento, en fin, afortunadamente no pasó nada, ¿no? Afortunadamente no pasó nada. Algunos daños materiales de pequeña importancia, creo yo, alguna palmera del arbolado municipal, sí. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, Entonces, la gente se tiene que concienciar que se pasan malos ratos, que se pasan malos momentos, y que, hombre, es una pena que haya daños materiales ya y contra más personales en una cosa que es perfectamente evitable. Sí. Siempre con la concienciación y siempre con ser consciente del riesgo que se asume cuando se manipula una simple colilla de un cigarro. Por desgracia, el porcentaje de incendios provocados es muy alto. Intencionados, es altísimo, ¿no? La naturaleza, el Infoca siempre lo dice. Sí, la naturaleza, como nos podemos imaginar, el fuego ha existido toda la vida, evidentemente. Desde que las personas tienen medios de acceso al fuego, a elementos incandescentes, a elementos que producen riesgo, es cuando se incrementa ese riesgo. Detrás de un fuego siempre hay una causa, y en la mayor parte de los casos hay una causa relacionada con la actuación de una persona. Sí. Entonces, intencionado, pues intencionado, no quiero yo pensar, comillas. No quiero pensar que sea intencionado con voluntad de dolo, como se dice, es decir, de maldad, sino entiendo que es intencionado porque se ha generado una situación de riesgo que no se ha controlado. Sí. Y esa situación de riesgo puede ser fumarte el cigarro o estar simplemente trabajando con una maquinaria que al roce con una piedra, con un hierro o tal, te salte una chispa, o trabajo con, tú sabes que hay radial, que hay máquinas de soldar, que hay tal. Esas maquinarias es muy delicado trabajarlas en esos sitios donde existe, por ejemplo, mucho pasto, mucho material que puede arder, inflamable, ¿sabes? Entonces, está en la conciencia de quien manipula esas herramientas el saber
el riesgo que asume si las utiliza en determinados momentos, sobre todo una tarde de verano a las 5 o las 6 de la tarde con 38 grados, ¿sabes? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre todo esas parcelas que son de propiedad privada, ¿verdad? Dentro de la propia población y que bueno, que a lo mejor el dueño, como usted bien dice, sin ninguna intención quiere limpiarla y lo hace pues en unas condiciones que ahora mismo no son las idóneas, ¿verdad? El fuego no entiende ni de propiedad pública No, ni no, privada. nada, El fuego nada de nada. va donde hay Sí. material combustible. Hay espacios públicos que evidentemente, ahí están las marismas, que son espacios extensísimos, donde hay una vegetación natural, que eso evidentemente no se puede eliminar así como así. Sí. Los montes pasa lo mismo. Las parcelas privadas, pues evidentemente se han emitido bandos desde el ayuntamiento y comunicaciones personales a las personas que no han ejecutado los desbroces y demás de esas parcelas, porque hay parcelas urbanas no construidas todavía, pero claro, hay que conservarlas, hay que quitarle la maleza que puede generar un riesgo de incendio en verano, que es cuando se seca toda esa hierba y eso que sale de forma natural. Y este año, pues evidentemente, ese riesgo es como otros, pero además un poco más intenso, en tanto que al haber habido algo de más lluvias este año, pues la hierba, por razón natural, crece, pero mucho más, ¿verdad? Crece mucho Claro, más, pero todo tiene sus consecuencias buenas y... lo mismo que por razón natural crece, por razón natural se seca. Entonces Claro, hay que actuar. Pero bueno, el ayuntamiento ha emitido bandos, ha hecho comunicaciones y notificaciones personales a las personas que podían estar asumiendo ese riesgo de forma inconsciente. Y han asumido, ¿verdad? La gran mayoría. En general, la gran mayoría, en general, sí. Algunos hay que pegarle el tirón de oreja, porque claro, Sí. la gente son también Siempre un poco pasa, ¿no? olvidadizas para estas cosas, pero que el ayuntamiento está encima, ¿eh? Claro. El ayuntamiento está encima porque es su obligación, no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Claro que sí, está en juego mucho, muchísimo. Bueno, hemos empezado a hablar de Covidrio, hemos hablado de este pequeño susto que tuvimos hace unos días, que afortunadamente pues quedó en nada, todo fue muy rápido, la verdad. Esa columna de humo asustó muchísimo porque además se cortó la carretera, evidentemente. Es muy llamativo, el fuego es muy llamativo. Los cartalleros, en cuanto vemos una columna de humo, estamos avisando al Infoca y se vuelven locos, ¿verdad? Porque Sí, pero si es que además están para eso y ellos no lo tienen dicho. Sí. 112 inmediatamente. mejor que llamar, ¿verdad? Que 112, siempre. Ellos tienen un centro de coordinación, todas las llamadas se canalizan ahí y cada Sí. vez que hay cualquier situación, pues ellos en el momento que reciben la llamada actúan, y si se reitera la llamada, pues ya ellos sabrán contestar a las personas que reiteran esas llamadas. los concejales, que también los cazadores importantes en esta época del año también, ¿verdad? Yo, al primero que vi yo cuando llegué allí fue al presidente de la Sociedad de Cazadores. Así es. Ese en combustible. Está Así en es. todos los sitios donde hay algo. Ese hombre es una de las personas que más colabora, no con el ayuntamiento, sino con el pueblo. Es que Sí. es un hombre que está en todo, ¿sabes? Está en todo. Está en la Cruz Roja, está en la directiva de los cazadores. Te llama para todo. Tú lo llamas para cualquier cosa y ahí está disponible. Una persona, es un conservacionista nato. Totalmente, ¿sabes? totalmente. Y luego muy buena persona. Con lo cual, Además, de verdad, muy buena persona, y la persona que muchas veces, porque claro, el monte Sí. es muy grande y los No. retenes no saben exactamente la zona Eso y sí. él lo dirige, Eso, él los lleva al sitio. Cuando tuvimos el simulacro fue un poco Él lo anecdótico. hizo, ¿no? Fue un poco anecdótico porque yo se lo comenté a los jefes del Infoca y digo, mira, si alguna vez os perdéis, ustedes no llaman a Paco Labatón, llaman aquí a este hombre. Así es, concejal. Bueno, hemos hablado, sobre todo vamos a terminar hablando también de Covidrio, de esa campaña, ¿verdad? Pues ese llamamiento a la población para que seamos más sensibles y reciclemos en esta ocasión pues el vidrio, que es muy importante. Sí, el llamamiento es a toda la población en cuanto a sus residuos domésticos de vidrio, que lo depositen en el contenedor que específicamente está destinado para ello, porque realmente hay una campaña de sensibilización muy grande que hace que nosotros tengamos la obligación de colaborar con el medio ambiente, con la economía circular y con el reciclaje de todos los productos que pueden tener una segunda vida. Respecto a los ciudadanos, respecto a la hostelería, que hagan uso de esos contenedores, que cumplan las normas que se les han ido transmitiendo, las notificaciones que se les han ido mandando, las directrices de Covidrio, que queremos hacer un llamamiento a que participen intensamente, porque esto va a llevar, en el momento que consigamos esa bandera verde, a que Cartaya sea distinguido como un pueblo sostenible, como un pueblo
comprometido con el medio ambiente, con un pueblo comprometido con el reciclaje de los productos. Entonces, eso al final le repercute a ello también positivamente. ¿Por qué? Porque cualquier medio publicitario donde se diga que Cartaya ha obtenido una bandera verde, pues va a hacer que la concienciación de la gente, ya me refiero a los forasteros que nos visitan y demás, pongan su foco de atención en un pueblo comprometido con la sostenibilidad, con el medio ambiente, como puede ser Cartaya. Entonces, eso es una inversión gratuita por su parte, en tanto que lo único que tiene que hacer es separar esos residuos y echarlos en el contenedor correspondiente. Sumar luego los kilos que sacamos, hacer la media por habitante, y si superamos a cualquier otro de los que se presenta, la bandera verde vendrá a Cartaya, y será gracias a ellos que luego se van a beneficiar de las consecuencias positivas que tienen estas actuaciones. Pues ojalá sea así y lo veamos a ustedes recoger esa bandera verde. Hombre, ojalá, claro. Me da igual que la recoja, lo que quiero es que venga para acá, ¿sabes? Lo que quiero es que venga. Yo ya te digo, el protagonismo de recogerla me da igual, lo que quiero es que llegue. Claro sí. que eso va a significar el compromiso de los vecinos y hosteleros de nuestro pueblo, sí. Y va a significar de que el trabajo estaba bien hecho, ¿sabes? Maravilloso. Pues, concejal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando de medio ambiente porque siempre, durante toda la época del año, es importante, pero ahora sin duda es fundamental por muchos motivos. Muchísimas gracias. Isabel, muchas gracias a ti. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.